3. Muy buenas tardes, noches, días, en cualquier horario que nos vean. Hoy estoy con un invitado muy especial. Ya después se va a presentar, va a decir cómo se llama, qué hace en la iglesia. Lo van a conocer poco a poco. Lo conozco ya casi un año más o menos. Sí. Vamos a hablar sobre el tema del llamado. En el anterior podcast del Limelec nos dijo un par de cosas sobre el llamado, pero hoy lo vamos a profundizar un poco más. Pero antes de presentarles y antes de coger el tema, vamos con nuestro intro. Exneos. Bienvenido a nuestro podcast, El Diario de un Joven. 3. Bueno, ahora sí estamos en nuestro 26º podcast con el llamado. Quisiera que se presente a todos los que nos están viendo. Mi nombre es Monsejate Pilar Acuente. En la iglesia está activo, obviamente, porque está activo, pero ¿qué nomás hace? ¿En qué está como líder, siervo, miembro? Vamos a decir que estoy en todas las fases. Soy miembro de la Junta Local, soy el tesorero general de la iglesia, estoy dirigiendo los trabajos afuera, y me gusta trabajar en la obra del Señor. Se podría decir que justamente vamos a hablar de este tema del llamado. Uh-huh. ¿Se podría decir que el Señor le llamó a todo lo que está haciendo ahora en la iglesia? Sí, porque en el pasado yo tuve 19 años corridos siendo presidente de la Sociedad Pro Templo. Que en ese tiempo fue que reconstruimos el templo, que es lo que tenemos hoy día. Sí. El Señor lo hizo. Justamente vamos a hablar de este tema del llamado. ¿Y qué es del llamado? ¿Qué es del llamado de Dios en sí? El llamado a Dios es vida. Es vida. Dios nos llama para que nosotros le glorifiquemos, hagamos su voluntad. Y hay unos llamados, dentro de esos llamados especiales, como hablamos ahorita. A mí me llamó a trabajar en la iglesia, tanto en la fosa espiritual como en la carpintería, cosas así. Hubo una ocasión que fui consejero de los jóvenes por un largo tiempo. Fui maestro de escuela bíblica. Qué brutal. Y qué chévere. Yo me he bendecido mucho. Se podría decir que justamente lo que usted dice es muy interesante. El llamado es como vivir, o sea, como que viva la iglesia dentro de esta sociedad. Uh-huh. Y el llamado, como lo dice Pablo, ¿no? Unos son la boca, otros son las manos, independientemente es en el área, ¿no? El área tiene que hacer que viva la iglesia en diferentes áreas de... Es correcto. Fuimos llamados, digamos, de todo así. En este caso, ¿por qué nos llama el Señor? ¿Por qué cree que el Señor nos llama? Independientemente el ministerio o ¿para qué el Señor nos llama? Pues el Señor nos llama para que, por ejemplo, como llama a pastores, llaman a maestros de escuela bíblica, llama a predicadores. Hay unas funciones que se deben hacer dentro de la iglesia y el pastor no puede hacerlas todas. Pues el Señor capacita y llama a personas para que hagamos todas esas funciones. Pero como te dije, el pasado yo fui presidente por templo, 19 años. Fui tesorero de la Junta Local por un sinnúmero de años. Y doy la gloria al Señor porque me ha bendecido y yo veo que el Señor se ha glorificado. Sí, en el anterior podcast habíamos hablado con el Limelec y como que estábamos en esta charla y yo dije, no, una cosa es ser llamado y otra cosa es tener el mandato de Dios. Sí, porque el mandato es de una ordenanza. Uh-huh. El llamado usualmente a veces se confunden porque muchos dicen que tienen llamado pero no tienen la orden para hacerlo. Entonces ahí viene algo que se llama obediencia. La obediencia tiene que ver mucho con el hecho de dar el primer paso para el llamado de Dios en nuestras vidas. En este caso, si usted no hubiese sido obediente en su juventud, pues el Señor no le hubiese llamado a la administración. Sí, y el llamado es para todos. Exacto. El llamado es para todos. Ellos son músicos. Claro. Tú eres músico, ¿me gusta? Y tenemos aquí en la iglesia un sinnúmero de hermanos que tienen diferentes llamados. Exacto, y justamente voy a eso, ¿no? El mandato,
El mandato de Dios en nuestras vidas, algo que nos dijo, ¿no? Ir y discipular. Yo creo que nosotros estamos aquí en esta iglesia porque alguien creyó en nosotros. Aparte de nuestro Señor Jesucristo, alguien como espiritualmente puede ser mi padre, puede ser mi mamá, pudo haber sido mi abuelo. Alguien tuvo que creer en nosotros para nosotros estar aquí. Ahora, nosotros aceptamos a nuestro Señor como nuestro Salvador. Amén. Y ahí viene una orden, ¿no? Una orden de parte de Él, que nosotros somos nuevas criaturas. Eso es correcto. Y esa ordenanza la perdemos de vista muchas veces porque nos acostumbramos a verle a Dios como alguien que no nos tiene que ordenar, sino más bien Él nos tiene que hacer favores. O Él tiene que darnos. El Señor siempre es que se supone que nosotros sigamos al Señor. Claro. Él es nuestro guía, nuestro líder, nos capacita a través de su Santo Espíritu. Y nosotros como creyentes tenemos que seguir la voz de Dios. Nosotros no, yo soy cristiano, así no. Nosotros tenemos que confiar y seguir la voz de Dios. Exacto. Y la voz de Dios es justamente la ordenanza y ser obedientes a eso, a pesar de que no nos guste. Porque yo me he topado con mucha gente, pastores, y a veces yo les pregunto, ¿y te gusta ser pastor? Y me dicen, muchachos, yo nunca quise ser pastor. Y va como que tiene que ver mucho Dios nos da cosas que se van en contra de nuestros deseos. Porque uno desearía estar en otra posición. Pero el Señor nos mandó a hacer lo que estamos haciendo ahora independientemente para glorificación de su iglesia. Y aquí viene la pregunta. ¿El llamado tiene que afectar a la iglesia o no solamente a la iglesia? Tiene que afectar a la iglesia y tiene que también afectar al público de no creyentes. Porque cuando Dios nos llama a nosotros es un propósito. Y por ejemplo, como tú estabas diciendo ahorita, hay que llevar el evangelio a toda criatura. Así mismo es. Ese llamado que afecta a nosotros como creyentes y al llevar ese evangelio afecta a la gente de afuera. Claro. Y ese es el propósito que Dios tiene que ver con nosotros. Sí, es el llamado de Dios en nuestras vidas, el hecho de haber aceptado, nosotros tenemos que creerle. ¿Y cómo voy a confesar algo que no creo realmente? ¿Cómo voy a hablar de alguien que no he visto o no he escuchado? Ahí entra algo que se llama oración y ayuno. Si usted no hace eso, pues no ha visto a Dios, no ha escuchado a Dios y no sabe quién es Dios, y por eso no se ha hecho el llamado hacia los demás de hablar del evangelio. Y es muy interesante las cosas sobre todo el llamado de Dios en nuestras vidas, porque no tiene que ver con una posición, a pesar de que en este medio, en esta época, están más por posición que por el llamado en sí. Porque el Señor pudo haberme llamado, digamos, en otra área específicamente que no sea el pastorado, no sea un altar, o los famosos apóstoles, o cosas así que se está viendo en redes sociales, que realmente uno dice, el Señor les llamó realmente a eso. Y uno tiene que ver primero su comunión con Dios para saber cómo es el llamado de Dios en su vida. Si nosotros no tenemos comunión con Dios, ¿cómo vamos a...? No podemos. Entonces, como tú dijiste, nosotros tenemos que estar enamorados de Jesús. Exacto. Porque si nosotros no creemos fielmente en Él, claro, nada. Es como un vendedor. Un vendedor tiene que, mira, este producto es bueno. Enamorarte. Este producto es bueno. Y lo que tenemos nosotros es bueno. Es buenísimo. Es al Hijo de Dios que vino y se dio la cruz por nosotros. Exacto. Es algo importante. Y para continuar en esta pregunta, yo creo que le cae a anillo al dedo a usted, porque usted es administrador de la iglesia. Ha sido por muchos años. ¿Cómo la iglesia tiene que reconocer el llamado de Dios en una persona? Porque pasan dos escenas. La que hay gente que mucho hace y lo ponen y después no hacen nada. Y hay gente que no hace nada, pero que tienen el llamado de Dios y no lo reconocen. O sea, como que la iglesia en sí no puede ver eso, porque tampoco es que hablan, ¿no? Hay estas dos escenas, el que hace y el que no hace, pero el que hace también puede hacerlo, y el que hace no debería hacerlo. ¿Cómo la iglesia debería reconocer el llamado de Dios en la vida de alguien? Es que, como te digo, si Dios te llama a ti para hacer algo, Dios te respalda.
Y la iglesia tiene que ver eso. Exacto. La iglesia tiene que verlo. No me por... Ayer tú viniste aquí. Ajá. ¿Qué estaba yo? Solo aquí. Sí, solito. Yo dije, Pin, no. Estaba solo. Yo no estoy diciendo para que ven, Pin está aquí y esto, para que hablen de mí. Claro. Es que yo tengo un compromiso. Yo tengo un compromiso con esta casa. Yo tengo una capa, primeramente con el Señor y con esta casa. Y las cosas hay que hacerlas. Y yo soy así siempre. Doy gracias a Dios porque yo soy así. Exacto. Y yo entiendo justamente esta pregunta. Es como cuando el Señor va a venir por su iglesia. Él dice que va a reconocer por los frutos. Por los frutos. Si la gente que está sentada y tiene un llamado de Dios y no da frutos, pues no va a pasar nada. Como la gente que está en un altar y tampoco da frutos. El hecho del fruto viene, vamos a verlo en otro podcast, pero el fruto del Espíritu Santo tiene muchas cosas y muchas cualidades. Y algunas de esas es el amor, la templanza, el dominio propio, la fe, la mansedumbre. Y sigue por ahí. Pero si nosotros no damos eso, y eso es un esfuerzo. Imagínense tener paciencia cuando soy muy explosivo. O sea, el Señor tiene que ir moldeando eso para tener ese fruto. Si ese fruto no respalda mis actitudes, pues yo no estoy siendo llamado, ni escuchado, ni nada. O sea, no estamos haciendo nada. Pero hay que entender que el llamado de Dios en nuestras vidas es primero en nuestras vidas, después en la vida de los que nos conocen, de los que conocieron parte de nuestra vida y de la gente que no nos conoce. Uh-huh. Porque parte en el llamado hay una preparación que tenemos que hacer. No, el Señor te dice, vamos a decir, Pin, tú vas a hacer esto. Y yo digo, pues me voy y tranquilo. No, el Señor me llamó. Claro. Tengo que prepararme. El Señor llamó a Pablo. Y en ese tiempo, y justamente viene la última pregunta, ¿no? Y con lo que usted dice de Pablo, en ese tiempo estaban esperando la segunda venida de su Mesías, ¿no? Es correcto. Y en este tiempo que ya ha pasado mucho tiempo, y aquí viene la pregunta, ¿por qué en este tiempo y en la venida de Jesucristo, en este tiempo, para qué el Señor nos llama? Imagínense Pablo hace mucho tiempo atrás, él estaba deseando de que llegue el Mesías y nunca llegó. Ahora nosotros estamos en una diferente época, 2000 años atrás, y estamos esperando también la Mesías, estamos esperando a nuestro Redentor. Y a esta época, ¿para qué nos llama el Señor? Bueno, el Señor nos llama a nosotros para que llevemos el Evangelio a todos aquellos que no lo conocen. Ajá. Porque el Señor viene también para aquella gente. Exacto, sí. Viene por nosotros, pero también viene por aquella gente. Por aquel que sea, invoque su nombre, sea salvo. Y aquí estamos en esta tierra por esto. Tenemos que llevar la palabra fuera, a tiempo y fuera de tiempo. Sí, y hay, bueno, la palabra también dice que cielo y tierra van a pasar, pero su palabra nunca va a pasar. Eso es correcto. También hay otra parte de los textos bíblicos donde dice que si tú no quieres hablar, pues las piedras harán por nosotros. Eso es correcto. Y nosotros tenemos que hacer eso. Ahora, y se ha perdido un poco eso en algunas iglesias. Se han concentrado más en el espectáculo, en el show, que profundizar o, más que profundizar, discipular a la gente. Nadie puede ser enviado si no recibe la orden o si no ha sido, como usted dijo anteriormente, guiado. Dios llama. Y lastimosamente estamos en una época donde no somos ni guiados ni discipulados. Solo somos como que hola, chao y ya. Y el Señor creo que no nos llamó a eso. No. En este tiempo, y la misma palabra lo dice, como que se ha enfriado un poco el amor. Sí. Se ha enfriado un poco el amor, porque si el amor estuviera como latente en nuestros corazones, estuviera llevando las palabras allí. Aquel que la necesita. Veíamos al necesitado y estuviéramos allí. Pero nos dejamos llevar ahora por esto, por aquello. Claro. Y verdaderamente Dios nos llamó a servir. Y podemos entender que la venida de Jesucristo viene más cerca. Está más ¿Por qué? Definitivamente. Porque antes se escuchaba mucho más del Evangelio, se aceptaba mucho más del Evangelio, se convertía más gente. Y como tiene que venir el anticristo, como tiene que ir en contra de la iglesia, en estas épocas se ha ido como que reduciendo la iglesia.
Y entre más se reduce la iglesia, quiere decir que más cerca está el Señor Jesucristo, porque ya no nos quieren escuchar, ya no nos quieren ver, ahora quieren ver las cosas del mundo, ahora se quieren apartar de Dios. Y uno dice, espérate, no es el hecho que no quieran, sino que la venida de Jesucristo cada vez está más cerca, porque esto tiene que pasar. La apostasía. Hasta dice en Apocalipsis que falsos profetas van a haber, que ya vienen los que los hay. Pero ahora hay más corrientes, más fuertes, con mayor gente, con mayor profundidad. Pero el hecho de estar en estos tiempos se ha vuelto un poco más difícil hablar del Evangelio. O se ha vuelto difícil mostrar el Evangelio. Yo diría que somos nosotros. Porque hablar del Evangelio es la palabra de Dios. Mira, lo que yo recibí como regalo de parte de Dios, mostrárselo a otro. Que debe ser fácil, porque tú estás lo mejor, dando lo mejor. Pero la iglesia se ha puesto conformista. Se está conformando al siglo. Se está conformando en este tiempo. A este tiempo. Y cuando pasa eso quiere decir que la venida de Jesucristo está a la puerta. Entonces, ¿qué les diría a los que no están viendo y a los jóvenes que están aquí presentes con respecto al llamado de Dios en sus vidas? Cuando Dios nos llama a nosotros, experiencia mía de fin, nosotros tenemos que hacer caso a ese llamado. Pero como dije ahorita, Dios te llamó. Doy gracias a Dios por la bendición que el Señor le ha dado a ustedes, músicos. Pero tenemos que prepararnos. Dentro de no, como dije, el Señor nos llama, Él es como loco. Padre, esto es verdad. Y esto es lo que Dios quiere para mí. Esto es lo que yo voy a hacer para ellos. Porque tú me lo has ordenado, tú me has llamado a hacerlo. Porque el Señor nos llama a nosotros para de esto las bendiciones, compartir las bendiciones que Él nos da con los demás. Y de mi parte, pues, el llamado de Dios en nuestras vidas está desde que el día que nacimos y pisamos esta tierra. ¿Por qué? Porque en el llamado de Dios se encuentra a Dios. Si usted encuentra a Dios, está encontrando a la familia del Señor, que somos todos los que hemos aceptado el mismo Dios, que estamos hablando del mismo Dios. Y ahí usted va a encontrar vida, como dijo al inicio, y esa vida y vida en abundancia que vamos a estar todos, los que confesamos y realmente entendemos quién es Dios en nuestras vidas. Así que siga adelante, no se conforme a este mundo, no se conforme, incluso no se conforme en su iglesia. Ve a Dios más allá de la iglesia, ve a Dios más allá de su pastor o de su líder. Y en el caso de que no tenga discipulado, la Biblia dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y así como nosotros tenemos estudios normales, pasar el high school y todo, también hay estudios bíblicos muy buenos, en donde uno puede profundizar más en la palabra y entender realmente quién es nuestro Dios. Así que le animo a que se pueda inscribir en cualquiera de estos institutos. Uno en el cual yo estoy inscrito es MISPA, que es de la iglesia MI, que es muy buena. Cada vez me estoy enamorando mucho más del Señor. Pero justamente para eso, para poder enseñar y hablar la verdad, no mi verdad, sino la verdad de Dios. Así que sigan adelante y muchas gracias por estar en el 26º podcast. Gracias por estar aquí.